Hola, te doy la bienvenida a Psicologizando la Legalidad de las Empresas, el podcast donde cada martes podrás conocer aquellos aspectos legales dentro de una empresa con un foco psicológico para así liderar con más seguridad, prevenir conflictos y ganar influencia. Soy Paz Canquil, psicóloga y coach ejecutiva, y junto a Alma Rivera, empresaria y abogada de empresa, damos inicio a nuestro tema de hoy, que es ¿qué hacer si quieres hacer cambios en un cargo y disminuir responsabilidades? Exacto. O sea, ¿qué quieres hacer si quieres despromover a alguien? Sí, pues, no es muy fácil hacer eso, te lo digo desde ya, te lo digo al tiro, porque despromover a alguien, por lo menos en mi consciente de mis clientes y de mi experiencia laboral, Paz, ha traído más que un dolor de cabeza horrible. Bueno, otras veces no, pero tiene harto riesgo. Y te voy a poner desde inmediato ya un ejemplo súper claro de cuando, por ejemplo, pasa esto. Ya, Imagínate en tu imaginación. en tu imaginación. Ya, empresa, vendedor top. Vendedor top. Vendedor top, ese que vendía muchísimo, el que se ganó todos los años el premio, el que se ganó el viaje al extranjero, ¿ya? El vendedor estrella, aparte era buena gente, buen gallo, bien. Y algún ingenioso, ahí gerente dijo, no, yo este cabro lo quiero elevar porque es muy bueno, así que ahora ya no va a ser vendedor, va a ser supervisor de ventas. Es decir, el jefe que tiene a cargo a todo este grupo de vendedores. ¿Ya? Pucha, el cabro está feliz, está ilusionado y lo pusieron en el cargo. ¿Qué pasó? Finalmente pasaron 6 meses y la cuestión fue... Sigue siendo buen vendedor, pero es mal jefe. Claro, sigue siendo buen vendedor, pero es mal jefe. No le dieron los números, el equipo se le subió por la cabeza, muchos conflictos internos, realmente no tenía las habilidades de liderazgo suficientes, dejémoslo como un buen vendedor. ¿Ya? Sí. Bueno, y con todo lo que trae para esa persona, imagínate toda la frustración, ¿cierto? Porque de pasar de ser el trabajador estrella en la cúspide de la pirámide termina siendo de los supervisores más malos que tenía la empresa. Entonces, bueno. Bueno, yo eso lo encuentro un poco irresponsable, como que creo que eso se puede prevenir. Sí, po. O sea, cuando tú asciendes a alguien debe venir un apoyo de la empresa. Una capacitación, no sé, yo digo, bueno, aquí ustedes saben, yo soy coach, yo te diría un coaching, porque las habilidades que tú necesitas como vendedor estrella y como jefe de vendedores estrella son bien distintas. Son distintas. Entonces, tú si lo lanzas así sin más, sí, aunque tú des un periodo tiene que ser bien acompañado porque si no, le va a ir mal en un principio y la frustración hace que se resista un poco a los aprendizajes. O sea, si tú tienes muchas experiencias frustrantes una tras otra, es probable que el exceso de frustración haga que tú dejes de intentar cosas. Entonces, es riesgoso. Es que como que perdí las ganas también. Pues. Sí, es riesgoso. Es como, bueno, quizá a muchos les pasa cuando estudian matemáticas, que en realidad no es que tengamos problemas con las matemáticas, sino que quizá en principio, por madurez, lo que sea, fue tan difícil que tú generas como un rechazo a matemáticas. Entonces te podría pasar algo así. Un nuevo cargo que no es apoyado podría generar un rechazo a ese cargo y al final te sientes un fracasado y que esto no es para mí. Mira, yo creo que a ninguna empresa no le ha pasado esto. Eso de que... No, sí, pues, pero a mí además me da un poquito de... La veces que lo he visto me da harta pena. Y me da pena por la persona, obviamente, ¿cachai? Porque obvio que es frustrante. Y lo que yo te quería decir respecto a este tema... Sí, volviendo a lo legal. Aparte que sí, mi corazón de abuela me da una pena, obvio. Pero mi corazón de abogada me dice otra cosa más. Ya, ¿qué te dice? Que es súper riesgosa esta cuestión, ¿cachai? O sea que, primero, empresas que está conformada por personas que toman decisiones, por favor no lo hagan como dice Paz a la tonta y a loca. Porque es esa cuestión como muy sensitiva de pienso que esta persona podría ser, pero como que me dio lo mismo lo que me dijo el informe de recursos, que también pasa eso. ¿Cachai? Así como me da lo mismo toda esta gente de recursos humanos que me evalúa, o bueno, también mil evaluaciones que al final te dicen que viene perfecto y que no le achunta nada. También. No,
Dejémoslo ahí. Sí, dejémoslo ahí. Porque todos tenemos que ganar un minuto con esos procesos. El tema es que es riesgoso legalmente porque, bueno, primera cosa, no puedes cambiar la remuneración de ese trabajador. Es decir, el supervisor de ventas le pagaban 100, tiene que seguir pagándole 100, ¿ya? No puedes, aunque vuelva después, por ejemplo, el cargo de vendedor, pagarle 40. Ahora, generalmente, claro, es medio malo el ejemplo, porque los vendedores en general tienen una fórmula de sueldo distinta, que es con un sueldo variable, con los incentivos. Ya, sí, puede ser el de operaciones, que era súper bueno en su disciplina de operaciones, da lo mismo, no sé, ingeniero civil en alimentos, y después tú lo querís que supervise a todos los ingenieros. Sí, y ojo, que no solamente es el sueldo, porque tú dices, ya, ok, vuelve con el sueldo que mantenía, no lo vamos a perjudicar, porque realmente no puedes. O sea, ahí estás infringiendo directamente la ley, te metís en un cacho, sino que también finalmente es la responsabilidad, ¿ya? Es decir, no es lo mismo, obviamente, y para todo el mundo hay que tener más que un dedo de frente para saber que no es lo mismo no tener gente a cargo, por ejemplo, que tener personas bajo tu responsabilidad. Obviamente el desafío es distinto, y ahí, porque este ejemplo que estamos poniendo para es un ejemplo medio burdo, ¿ya? Que ocurre mucho, pero es burdo. Hay unas cosas bastante más complejas, en donde, por ejemplo... Como ingeniero, el project manager del área de... Ay, que a la empresa le encanta a ponerle unos nombres tan buenos. Con 8 palabras del cargo. ¿Y cuántos tiene a cargo? 2 personas. Exacto. Ya, pero por ejemplo, si tú reduces de 10 que tenías a 2, eso hablamos también... Es que podría ser. Igual a mí me suena acoso. Es que eso te iba a decir, y eso quería describir cuál era ese riesgo. Uh-huh. El riesgo es que el trabajador siente que se le ha menoscabado, porque en la práctica se le ha menoscabado, digámoslo. 10 personas temblaban de miedo cuando yo entraba y ahora solo 2. No, pero hay que ver. Un jefe no debería producir eso. Pero hay que ver, porque en el fondo en la práctica también, quizás por ejemplo, tiene menos trabajadores bajo su responsabilidad, pero quizás el desafío es más grande. ¿Ya? Sí. Esto no es tan tajante decirte así como pasó de 10 a 1, ya está claro que no. Quizás pasó de 10 a no tener ninguno, por ejemplo. Pero se está haciendo cargo de una nueva área que está recién abriéndose, por ejemplo, en Chile, en donde están experimentando. O sea, depende un poco del acuerdo, del desafío que haya detrás, pero a mí sí me ha tocado ver estos tipos de cambios que me decís tú, como, bueno, ahora te vamos a... Dado que no te resultó muy bien el año pasado los resultados en tal, ahora te vamos a dar este otro cargo, quizás igual de rimbombante el que tenías, pero con un presupuesto de este porte, ¿cachai? Pequeño. Claro, pequeño. ¿Qué puedes hacer con ese presupuesto? Sin gente a cargo, sin las ayudas necesarias. Entonces, claro. El gerente general no te saluda. Bueno, si lo une a todas esas cosas ya es más evidente aún. Es doloroso. Sí. Y sobre todo en cargos gerenciales. Te dejan la oficina más cerca de los baños. Bueno, hay varios signos de como menoscabo, ¿ya? Bueno, todo esto puede ser entendido como acoso. Puede ser entendido como acoso laboral. Ley Karin, tenemos otros capítulos al respecto. Aquí vamos a ir como, ya, entonces, ¿qué hacemos? Ya, no nos gustó, o no sé, puede que haya quedado medio desfasado. Es viejita y no se ha actualizado con las nuevas tecnologías. ¿Qué hacemos? Le queremos quitar responsabilidades. Mira, siempre que pasa esto, hagamos la reflexión más profunda. Ya. ¿Por qué quieres mantener a esa persona? Como que te apena un poco, ¿no? Como que o tú metiste la pata, que es el caso que pusimos del vendedor, donde tú te sientes responsable de poner a una persona que no tenía las capacidades en un cargo como una apuesta que no resultó y por lo tanto, ya. Y tenías un cargo de conciencia gigante porque obviamente la decisión fue tuya, te embarraste a esta pobre persona, porque obvio, y ahora tenés que tratar de enmendarlo. Y claro, en la práctica, ¿cómo se hace? Con un anexo de contrato, en donde vuelve al mismo cargo o a otro cargo. La idea es que sean cargos dentro de una jerarquía de una empresa iguales, ¿ya?
Si lo vas a rebajar dentro de esa jerarquía, aun cuando le mantengas ese sueldo, ya tenemos ese riesgo y ese anexo de contrato, por muy firmado que esté, no te va... Es riesgoso. Claro, no te va a asegurar eso. O sea, mi recomendación... Si yo firmo eso y después realmente siento que me duele que no me salude el gerente, puedo ir y demandar y ya. Pero claro que sí. Y puedes autodespedirte. El autodespido es una figura legal que en el fondo es cuando te incumplen tu contrato. En este caso podría decir que se vulneraron las garantías constitucionales, se vulneraron sus derechos fundamentales por menoscabar al trabajador y seguro que tendrá ese trabajador toda una historia para atrás para poder ir paso a paso justificando esto, ¿cachai? Entonces mi recomendación, claro, técnicamente legal es hacer el anexo de contrato, que firme el anexo de contrato. La recomendación quizás menos riesgosa es obvio que esa persona, ojalá, si ya no te sirve en el lugar donde está, despídela. ¿Ya? Ahora, entiendo que muchas veces eso es injusto, en el caso del vendedor es injusto y es un riesgo que tú quieres asumir, el que esa persona se mantenga ahí. Y yo probablemente también lo haría si fuera yo la que metiera la pata así, ¿cachai? Pero lo que te quiero... cargo, un año. Lo que te quiero decir es que hay un riesgo ahí también en eso. No, mira, si te pasa eso, contrata un coach para que arregle esta parte como más de liderazgo. Tiene solución. O sea, trata de no hacerlo. Trata de no meter a personas, o sea, uno se equivoca y es parte de la vida, pero si no quieres despedirlo, acompáñalo porque te va a salir más caro que siga metiendo la pata que el hecho de mejorarlo. Y yo creo que hacerle un seguimiento también pasa. Sí. Porque en el fondo esa persona que la volviste, que te dijo sí, ya, porque cuántos trabajadores firman el anexo contrato, te dicen sí, está todo bien, y en verdad no está todo bien, no te dicen la firme. Se encuentran con su amigo abogado que les aconseja demanda y demanda. Obvio, se quedan con la rencilla ahí, entonces yo creo que el mejor consejo es más práctico, es más de tu área que legal, y es acompaña a esa persona, acompaña cómo está, si a ti realmente te importa, y porque por algo no quisiste despedir a esa persona. Eso es lo que yo a veces me pregunto, ¿por qué están manteniendo a este ser humano acá? O porque le tienen aprecio. Es que puede que tengamos algún auditor que nos escucha y cree que le sale más caro despedirlo y pagarle todos los años que tenerlo ahí un tiempo más. Pero es lo que yo pensaría, que no necesariamente es pena, sino que siento que es más costoso. Pero también es pena a veces, pasa. Pero supongamos que hay un desalmado que es cero pena, pero cree que es más costoso despedirlo y pagarle todos los años de servicio y todos los bonos y no sé qué, versus tenerlo ahí un tiempito más. No, yo creo que ahí está súper equivocado. Explícame por qué. Equivocado. Porque esa persona tiene todas las de la ley para ganarte y al final, por ejemplo, un autodespido o demandar una vulneración de derechos, por ejemplo, el caso de la vulneración de derechos, tiene que pagarte hasta 11 remuneraciones. Entonces, es mucho más caro al final el riesgo que esa persona realmente despedirla y que busque... Y el tiempo que gasta... No, y aparte que tenés una persona que no está... ¿Cómo va a ver a alguien más? Contento, feliz haciendo su pega. Si es que fue degradado... ¿Tú caché que esa cuestión es como una humillación pública? Sí, sobre todo si fuiste jefe de un equipo y de repente eres par de ese equipo. Claro. Yo creo que muchos optan por negociar salida. O sea, es lo que yo he visto. A mí me parece que es la mejor recomendación también. O despido definitivo, porque siempre cuando estás en una negociación... Tú tienes que asumir como empleador que si es que esa negociación no va bien y tú eres el interesado principal en el fondo, claro. Va a desencadenar un despido, ¿cachai? Sí. O sea, tú tienes que enfrentar la negociación. Para ambas, claro. Claro, tienes que enfrentar la negociación con la carta de despido ahí bajo la manga, por así decirlo. Sí. Y saber que tienes que destinar un presupuesto para esto y... Si tú lo peor que podías hacer, como recomendación legal... a los empresarios en general y a los jefes en general es tener gente que esté en tu equipo picada. Es que es peligrosa la gente picada, ¿verdad? Busca vengarse. Pero es que sí, pero es que es humano. Es peligrosa, sí. Y porque poniéndonos en el otro caso que yo te decía del que tú metiste la pata y que y la otra persona decir, bueno, yo estoy de acuerdo porque entre perder mi trabajo y volver a lo que tenía antes, que también era re bueno, qué sé yo... Ya, en ese caso tú podías hacer una evaluación como, sí, tiene un riesgo esta persona por ir, pero es una
persona que en el fondo quiere mantener su cargo y no está picado, pero hay que tener ese como ojo de lince de hacer cosas como... Y bueno, también tienes que aplicar cierta lógica al tomar decisiones. ¿Qué tienes que pensar a largo plazo? O sea, ¿quieres tener un riesgo en el equipo? Sí, no. Emma y yo te decimos no. Tienes que pensar, ¿esta persona le está haciendo bien a la empresa tenerla? Porque tal vez sí, o sea, tal vez para ciertas funciones no es muy buena, no sé, pero para otras sí, no sé, tener una cartera de clientes gigante, por ejemplo. Pero para líder no está muy bien. Entonces... Pero hay que tener harta confianza en esa persona para que resulte. Es que sabes que a mí me tocó ver mucho. Sí. Muchas decisiones, como, no nos sirvió este gerente para esto, entonces dejémoslo como subgerente, o pongámosle gerente de Project Standard Manager. No, claro, pero ni siquiera es gerente, entonces en la práctica no lo es. Entonces esa gente queda súper dañada y súper picada, sí. O le ponen de subordinado a los que no hacen las cosas tan bien, los cachos, por así decirlo. Yo he visto eso. También. Sí, como... También una manera como de... Al tatita que está a punto de jubilar, al sindicato que no quieren mucho, Oye, yo he visto eso, es que vi un caso así. ¿Sí? Sí. Que le pusieron a cargo a la que tiraba licencias todo el año. Y bueno, de repente hay gente que sí, tira muchas licencias, independiente de si es el clima tóxico, lo que tú quieras, pero... Sí, pues si lo peor es cuando después te piden resultados, sí. con unos equipos imposibles, equipos imposibles, presupuestos imposibles. Exactamente. Que es como para que tú te hastíes y te vayas. Sí. O sea, igual es acoso, no es por nada, chiquillos, pero yo creo que acoso, eso es no, acoso. Sí, también por eso digo que es riesgoso. O sea, es acoso. Y si no tienes la intención de acosar, porque ya por último la empresa que quiere acosar... te pone algo. No, la empresa que quiere acosar, o sea, lo encuentro último. O sea, último ordinario. No voy a querer acosar a alguien. O sea, desde un punto de vista ético está mal, pero es un mal negocio, porque ahora insistimos en esto, no es solo la ley, es la reputación, es que después, no sé, estos tienen compañeros y yo veo cómo lo tratan, mejor huyo de esta empresa, o sea, tiene un montón de costos a largo plazo que muchas veces no se ven. Sí, absolutamente. Sí. Y rebajar responsabilidades como conclusión general es algo que la ley no permite, ¿ya? O sea, tenerlo claro. Sí, tenerlo claro. Como una persona puede ir ascendiendo, por supuesto. Sí. Hay muchas historias de meritocracia absolutas, bacanes, que me encantan. Pero ir en sentido contrario... no se puede. No es riesgoso. Es riesgoso, se puede en la práctica, yo sé que pasa, yo lo he visto muchas veces y también con buenos resultados, con gente pero sobre todo en casos de error, como te digo, ese primer caso que en el fondo la persona sabe que no tuvo buen resultado, buen desempeño y quiere volver atrás porque también le conviene y porque esa otra pega que tenía atrás igual era una buena pega, o porque esa persona hace un balance personal de que quizás tampoco a esa persona, obviamente no le gustó, pues así no lo hizo bien, a nadie le va a gustar algo que hizo, entonces que se sentía más cómodo y veía más beneficios y etcétera, pero eso generalmente me parece a mí que es cuando hay un error y pasa eso, pero cuando no es así, se transforma en una humillación, en un menoscabo en las funciones que tenía esa persona y la única decisión sensata de la empresa, tal como dijiste tú, es negocia salida o despide. Ya. No le inventen un cargo, no le pongan el peor equipo, no le quiten recursos, todo eso es constitutivo de acoso y te sale carísimo y aparte de carísimo, reputacionalmente hablando, muchas consecuencias. Sí, y además si lo pensamos, una empresa bien gestionada, en realidad estar pagando estos sueldos o tener esta gente, no sé, gastándote la luz y el agua y no genera beneficios para la empresa, en verdad mejor sácala. Sí. Claro, entiendo que quizá hay algunas más pequeñas que no puedan llegar a hacerlo, pero sí, piensa siempre también en la salud de la empresa. Si en el fondo acá nos dirigimos a empresas pensando en que lo hagan bien y que les vaya bien, si no nos interesa que les vaya bien. Por eso que yo creo que deberíamos hacer para nuestros auditores un capítulo de negociación. Ya. Sobre todo,
O sea, porque la negociación no solamente para los más pequeños, que de repente no tienen los recursos que una negociación les vendría muy bien, como para poder cumplir este objetivo que estamos hablando, sino que también para empresas más grandes que obviamente hay veces que son situaciones medio injustas, que tú quieres que se vaya, pero de repente hay cosas, en fin, licencias, cosas de ese tipo. ¿Te parece? Muy bien. Entonces, retomando, despide o negocia salida que diga, y está la opción del anexo contrato que dices tú. Sí, que eso es cuando ya generaste el cambio. Pero a ese anexo contrato no olvides hacerle el seguimiento que corresponde y sin conductas de acoso. Sé bien crítico o crítica con eso de las conductas de acoso, porque tal vez para ti es un tema en el cual ocupa una porción así de tu cerebro, muy pequeña, pero para el otro es su día entero, sí. Es enorme. Entonces, haz una planificación y ¿lo dejamos así, Emma? Sí, lo dejamos así. Súper. Entonces, damos por finalizar el capítulo. Damos por finalizado. Si te gustó, nos regalas una evaluación máxima, 5 estrellas, un comentario. Un comentario, así es. Tus preguntas, todo que preguntas. Si te interesa ver esto de la salida negociada, el anexo de contrato, tú le escribes a Emma y te la encuentras en www.emaconsultoría.cl. Sí. Y si necesitas capacitar a alguien que no está haciendo bien su nuevo cargo y antes de plantearte un despido o una degradación, me puedes escribir a mí o revisar mi web en pazcanquil.com. Excelente. Así que, chao, que estés bien. Chao.